20:07, seguimos hablando nosotros de temas de actualidad, por supuesto, en puntos de vista, y les decíamos, el lunes ya no sé si decir el día, pero va a ser de vuelta un día importante en el Consejo de la Magistratura con respecto a la conformación de ternas, buscando nombrar a una persona en la Corte Suprema de Justicia. Más todavía porque hemos tenido tantos días que pensábamos iban a ser la jornada de definición y finalmente no pasó. Algunos dijeron, es una señal de no hay que asustarse por esto, de discusiones, no se llega a un acuerdo, quiere decir que nos están bajando línea, pero la gente dice, no, se está negociando, por eso que nadie quiere aflojar. De cualquier manera, nosotros queremos escuchar a los candidatos y saber un poco de sus propuestas también. Exactamente, por eso antes de saludarlo queremos compartir un poco también los detalles de su postulación en una placa que hemos preparado. Él es candidato, uno de ellos, a la Corte Suprema de Justicia y ha alcanzado el puntaje máximo de 93.36 en esa serie de evaluaciones que hemos seguido ya desde el inicio. Estamos hablando de Gustavo Abraham Aguadre Canela, el doctor Gustavo Aguadre, que ya nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Antes que nada, gracias por invitarme y compartir este momento. Gracias, Gustavo, por venir y permitirnos hacer algunas preguntas también con respecto a tu candidatura a la Corte. Así que en un segundo vamos a hablar ya de tu desempeño hasta ahora, los cargos que ocupaste y otros detalles también de lo que podría ser tu presencia en la Corte. Pero además tenemos otra persona invitada. Exactamente, nos acompaña a través de Zoom y queremos compartir también, como decíamos, los detalles de la postulación, en este caso, de una candidata mujer, María Elodia Almirón Brugel, que tiene un puntaje hasta ahora, ya de las evaluaciones que han culminado, de 91.87, y la saludamos a la doctora María Elodia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Diego, a la teleaudiencia y por supuesto al querido amigo Gustavo. Buenas noches también. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Ustedes, han coincidido mucho tiempo en el Poder Judicial, también Gustavo, con la doctora Almirón. Sí, muchísimo tiempo. Nosotros compartimos, además de ideales comunes, creo que una sincera amistad ya de más de 20 años. Realmente estamos en comunicación constante y hay un aprecio demostrado. ¿Cómo se vive esto? Porque mucha gente dice, esto antes de entrar a la parte ya se van de las preguntas más de corte político, ¿cómo se vive? Porque mucha gente dice, es demasiado manoseo para el profesional. Sin embargo, otra gente dice, no, esto es parte de la transparencia, hay que hablar de la candidatura, hay que hablar de los perfiles. ¿Cómo se siente, digamos, lo personal, este momento que se vive con los nombres ahí sonando en medio del Consejo y en los medios de comunicación? Bueno, son dos diagramas distintos, dos configuraciones distintas. Yo creo que todavía se podría hablar de una suerte de discusión en cuanto a la convergencia o no dentro de nuestro sistema republicano con un órgano plural en el cual se encuentran justamente representadas estas ideologías que están confluyendo hoy dentro del Congreso Nacional. Tenemos indudablemente una mayoría colorada dentro del Consejo de la Magistratura por los antecedentes de los candidatos que hoy están representando fundamentalmente al gremio docente, al gremio de abogados, al poder, a diputados, y por el otro lado tenemos senadores, tenemos ministros de corte, un collage interesante. Y realmente que no se haya llegado a una definición, a mí aún no me preocupa, por dos razones. La primera es que nos encontramos dentro del plazo que el reglamento habilita, que son 10 días. Y la siguiente circunstancia es porque estamos viendo justamente lo que comentábamos hace minutos antes de iniciar formalmente el programa, que se están cambiando los nombres. Es decir, se ingresó por quienes están ocupando quizás coyunturalmente, vamos a llamarle la primera ubicación en este pelotón de buenísimos candidatos que tenemos, y estamos llegando hasta el número 11. Hasta el número 11 en este momento. Entonces la pregunta es, este es un concurso que tiene unas reglas que se van estructurando en base a la sumatoria por procesos. El primer proceso, cuando se presentan todos los cartones
acumulados en cuanto a experiencia, en cuanto a estudios realizados, en cuanto al ejercicio de la cátedra, publicaciones, que es realmente la hoja de vida de una persona. A eso se suma otra evaluación de desempeño, que es un examen que podríamos discutir si es necesario o no, o tal vez si este es el examen correspondiente o se podría hacer otro tipo de valoración. En ese contexto termina la primera etapa y ya nos presenta un producto. Ese producto tiene a su vez una nueva configuración, podríamos llamarle, se licua nuevamente ese producto y se lo expone ante la opinión pública en la etapa de audiencias, donde cualquiera, incluso de manera anónima, puede hacer denuncias o cuestionamientos. Y finalmente, la etapa preclusiva, tercera, la final, es donde entramos a tallar en los condicionamientos realmente relativos al único requisito que la Constitución establece, además del título y la edad, que es gozar de notoria honorabilidad. Y en ese contexto llegamos a esa construcción que estaba establecido en las placas y que me corresponde, juntamente con la profesora Elodia, encabezar. Y por ese lado podríamos decir que tenemos la tranquilidad de que se está descendiendo, buscando en otros nominados por debajo ya del número 10, pero la pregunta es, ¿hasta cuánto es posible bajar? Llegar al 15, llegar al 20, llegar al 25, llegar al 30. Si bien ciertamente no existe dentro del reglamento una suerte de esquematización o ranking, eso quedó muy claramente establecido, hay una media que es de 70 puntos, quien exceda los 70 puntos o más entra en calidad elegible. Sin duda, las organizaciones de la sociedad y algunos de los miembros del Consejo no se separan de la jerarquización por ranking, porque es muy difícil convencer de que una persona que en esas tres etapas y desde el día 1 del concurso se empiezan a recibir denuncias, o no recibir nada, o recibir alguna denuncia casi baladí como la que yo recibí respecto a un proceso de régimen de relacionamiento donde tuvimos una intervención mínima. En consecuencia, como te decía, estamos dentro del plazo y hemos pasado satisfactoriamente un proceso riguroso y que tuvo sus etapas, los altibajos, como ser la anulación de una parte del proceso, un examen, la desaparición o sustracción, parece que queda en el campo de la anécdota de uno de los temarios de exámenes, algo que sería realmente bochornoso si no se encontrara dónde está ese examen o qué pasó con ese ejemplar del examen. Y segundo, de que ya fuimos expuestos al escrutinio de todos los puntos de vista y en la audiencia pública cada uno de los consejeros nos interrogó sobre aspectos tan internos referidos a, por ejemplo, ¿qué opina usted de tal persona? Si esta persona ha tenido, que fue ministro durante 22 años, si tenía la estatura moral o la estatura académica para estar. O sea, ha habido un collage, un tamiz, podríamos decir, un filtro de toda nuestra persona y lo hemos pasado satisfactoriamente. Y nosotros nos presentamos a un concurso. No es que nos invitaron y nos dijeron, Diego, Gustavo, Elodia, vengan aquí, vamos a participar en esta ronda y juguemos a muerte súbita. Eso creo que no está en la cabeza de nadie. Es parte del proceso. Es parte del proceso y estamos hablando de una jerarquización, porque lo que queremos es una justicia que justamente responda a las necesidades de hoy. Que se actúe con transparencia, que se actúe con honestidad y que el candidato haya sido testado previamente. Claro. Testado. Y eso es lo que estamos viviendo. Sobre eso justamente también quería hacerle la consulta a la doctora María Elodia. ¿Cómo ven, cómo están viendo aquí el pantallazo general? Ya lo ha dado también aquí el doctor Gustavo, pero ¿cómo o cuál es la visión que tiene usted, doctora, acerca de todo este proceso de selección que pareciera empantanarse un poco, hacerse más lento en comparación a otras elecciones del Consejo? Bien, no puedo agregar mucho más a lo que dijo el colega Gustavo. La verdad que lo que se demuestra aquí es la falta de consenso. Hemos pasado por todas las etapas y si bien es cierto no hay un ranking,
pero sí hay puntos que tendrían que ser, los puntos que tendrían que ser considerados, las posiciones por los señores integrantes del Consejo de la Magistratura, la hoja de vida, la formación profesional, la expertise para integrar la sala constitucional. Hemos demostrado a cabalidad eso con nuestros documentos que hacen a nuestra formación académica, como bien lo expresó el colega, los años en la cátedra, de docencia, el ejercicio de la profesión. Y aquí un punto muy importante a resaltar, que si bien es cierto hay un plazo de 10 días, la verdad que uno también tiene que ponerse a pensar en el justiciable que está esperando su solución de conflicto en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No olvidemos, Fernanda y Diego, que esta sala es la que más casos recibe desde el punto de vista de las acciones de inconstitucionalidad. Están también, por supuesto, la Sala Civil, la Sala Penal, con sus distintas aristas, pero aquí hay una altísima promoción de acciones de inconstitucionalidad contra fallos judiciales en todas las competencias, y la falta de uno de sus integrantes con la salida del ministro que acaba de jubilarse, eso también implica un retardo de tiempo que al final de la historia, eso donde se posa en el justiciable, porque nosotros los candidatos nos sometemos a este concurso, hemos pasado el examen, que se anuló el examen, volvimos a rendir, tuvimos una audiencia pública, hemos pasado por una serie de preguntas y cuestionamientos. La realidad que hubiese sido fantástico que se puedan discutir ideas y nuestras posiciones, no personales ni particulares, sino que nuestras posiciones jurídicas frente a ciertos y determinados problemas que se plantean y que se generan en el constructo social, o frente a ciertos y determinados institutos jurídicos de la ciencia del derecho constitucional y procesal constitucional. Pero bueno, eso se puede ir afinando para próximos concursos de acuerdo a lo que establece cada reglamento. Entonces aquí lo que hay que pensar es en el justiciable que está esperando la administración de justicia desde la máxima instancia jurisdiccional. Y si bien es cierto, estamos dentro del plazo, esperemos que esta semana ya se pueda resolver con la integración de la terna, que ya tenemos un colega allí formando parte de la misma, y quedan 2 espacios más. Elodia, ¿te parece, después le preguntamos lo mismo a Gustavo, que habría que pensar por lo menos en una mujer integrando la terna, algo que en un comienzo no estaba pasando, y aparentemente después como que se incluyó, se empezó a hablar sobre esto en algún momento? Sí, yo creo que sí, Diego, porque claramente nosotros estamos en un sistema de una democracia republicana, dentro de esos, que bien lo dijo Gustavo, dentro de esos 10 primeros componentes, 10 o 12 componentes, 11, hay 2 mujeres, una que soy yo en el número 2 y la otra colega que está en el número 10, y eso implica también la concepción de una democracia representativa y participativa. No olvidemos que el propio texto constitucional habla de una igualdad, y no de una igualdad ante la ley, ante la simple letra de la ley, que es una igualdad objetiva, sino que de una igualdad sustantiva por resultados, y siempre en los órganos colegiados. Eso es lo que se propugna, y precisamente podemos traer a colación lo que ha ocurrido hace poco tiempo atrás, el año pasado, con la integración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que históricamente muy pocas mujeres han accedido por una serie de factores y cuestiones. El famoso techo de cristal con el cual vivimos todas las mujeres, no solamente yo, sino que todas las mujeres en los distintos ámbitos de las ciencias jurídicas, médicas, etcétera, etcétera. Han accedido por primera vez varias mujeres a la Corte Interamericana, y también recordar que otro órgano de Corte Internacional, como ser el de la Corte Penal Internacional, inclusive ya en la letra de la ley, que no ocurre así en la Corte Interamericana, tampoco en nuestro texto constitucional, pues tenemos el principio de igualdad, que habla de una paridad en la conformación. Si bien es cierto, en nuestro caso va a ser absolutamente imposible hablar de paridad, porque son 9 integrantes, pueden ser 4 mujeres, 5 hombres, o 5 mujeres, 4 hombres, pero sí es importante tener la visión que pueda tener una mujer con respecto a las ciencias jurídicas, que puede ser igual o distinta, pero claramente la cosmovisión sí va a ser distinta por nuestra propia concepción. Doctor, usted su posición, porque se habló de eso, como decía Diego, y para añadir nada más a su consulta, sin embargo, las mujeres en estos días estuvimos viendo, tuvieron
1, 2 votos, o sea, una escasa todavía elección de los consejeros hacia las mujeres. Yo estoy a favor de la perspectiva de género en la integración, no solamente de la Corte, de todos los niveles de decisión y todos los niveles de gerencia de la cosa pública en la estructura del Poder Legislativo, Ejecutivo y por supuesto el Judicial. Y se han visto muchos progresos. Se han visto progresos en el Ministerio Público, donde creo que en este momento hay más fiscalas que fiscales. En la Defensoría Pública creo que se está llegando a una nivelación, y en cuanto al Poder Judicial aún tenemos más hombres jueces que juezas, pero es una circunstancia que debe ser corregida a futuro. Yo estaría a favor de que exista más mujeres en todos los cuerpos de carácter decisorio de gerencia de cuestiones públicas. Totalmente de acuerdo. Y hablando ya un poco de lo que es la administración en sí de justicia, ustedes que son personas que conocen bien desde adentro también el Poder Judicial, ¿cuál es, si hay que decir, el gran problema de la justicia? Los abogados, por ejemplo, directamente dicen la celeridad. Demasiado se tarda en el Poder Judicial, como uno de los factores así, hasta sobre otras cuestiones que puede ser la deshonestidad de algunos jueces, lo que sea. Sí. Para ustedes, su mirada como gente, o mirando desde afuera, ¿por qué no? ¿Cuál es el principal problema, si se puede hablar de uno, o al menos en sentido así amplio, de la justicia paraguaya? Se entiende. En mi visión, en mi cosmogonía de la estructura fundamental del Poder Judicial, yo creo que es la transparencia. Porque al obrar con transparencia, si existen obstáculos que puedan impedir la celeridad reclamada, se van a poder ver. Y si no obramos con transparencia, pues esos obstáculos se hacen invisibles, y si están invisibles no los podemos combatir eficazmente. Corrupción, si actuamos con transparencia, disminuimos totalmente al mínimo, o quizá desaparezcan los niveles de corrupción que se perciben, además de las denuncias que eventualmente la prensa ventila. Y particularmente en cuanto al gerenciamiento de la cosa pública, recursos, combustibles, horas extras, salarios, que hacen a la necesidad de que la maquinaria judicial esté lógicamente remunerada y compensada en cuanto a la cantidad de casos que resuelve cada periodo de tiempo, también diría que necesitamos más transparencia. Y en el último punto, donde creo que es un imperativo contar ya con más cantidad de fallos plenarios, que también hace la transparencia. Por supuesto que no todos los casos van a resolverse en sesiones plenarias, pero sí los casos de corrupción pública, y sobre todo cuando lleguen a instancias de la Corte Suprema de Justicia, para poder tener una individualización de cómo va construyendo su opinión cada uno de los miembros, que son 9 en los fallos plenarios. Y aparte, los casos paradigmáticos que puedan sentar bases para construcción de la sociedad, o que a la sociedad le interese que la sociedad se inmiscuya. Por eso digo que es tangencial la ley de acceso a la información y la publicidad y la transparencia, que se traduzcan realmente en poder vivenciar, tener, como se dice, en tiempo presente la actuación de los jueces, es la mejor barrera contra todos los obstáculos que hacen a una justicia independiente y accesible. Doctora, sí, en su caso. Con respecto al tema del gerenciamiento desde el gobierno judicial, porque la verdad que la Corte es la cabeza de gobierno del Poder Judicial y forma parte del gobierno de acuerdo a nuestro sistema republicano. La realidad que lo que más reclama la ciudadanía a través de sus representantes, que son los abogados y abogadas que litigan, es el cumplimiento de los plazos. Una idea ya tan repetida, pero hay que seguir diciéndola, que es el tema de la mora judicial, pero la mora judicial debe ser tratada desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de los recursos o resortes procesales que utilizan los abogados para el ejercicio de la defensa de sus derechos, que es una forma de tratamiento de la mora, planteamiento de incidentes, recusaciones, excusaciones, pero eso está en la ley.
Entonces, el cambio de esa situación también tiene que provenir desde el órgano legislativo para la modificación de nuestros códigos rituales, específicamente estoy hablando en el caso del Código Civil, que sigue manteniendo vigente, por ejemplo, la recusación sin expresión de causa, que tiene, la verdad que tiene dos posiciones totalmente antagónicas, que son ideológicas desde el punto de vista del garantismo, y otra que no, que hace al activismo judicial. Y en la otra parte, el tratamiento de la mora es el análisis del trabajo de los jueces, porque muchas veces los jueces están con una mora judicial por falta de insumos, por falta de talento humano capacitado que pueda colaborar en el quehacer diario del juez, en el quehacer diario de la Secretaría. Y si bien es cierto, el expediente electrónico ha acelerado muchísimo el tratamiento procesal de los juicios, pero no lo suficiente para que se cumplan esos plazos procesales. Ese es desde la concepción del intraórgano. Y la otra faceta, el otro tratamiento o análisis es si el juez tiene todo para poder fallar en tiempo, si tiene personal calificado, si tiene los recursos materiales, habría que ver si ese juez o jueza acude al despacho, si está todos los días de 7 a 13, porque la verdad que un juez de primera instancia, me estoy refiriendo específicamente, que son los jueces que más recarga de trabajo tienen en todas las competencias, y claramente la justicia de paz. La justicia de paz, que con la modificación de la ley en lo que hace a sus competencias en el año 2018, se ha elevado al 1000 por 1000 la cantidad de casos que tienen que atender. Y ahí está el otro tratamiento de la mora, si ese juez cumple, si ese juez no cumple, si va, si no va, si resuelve en tiempo, no por una cuestión de falta de talento humano, de recursos, sino que sencillamente porque no trabaja. Entonces allí la Corte Suprema debería actuar, y tiene que actuar, y ya lo ha hecho en infinidad de oportunidades, pero hay que hacerlo con más firmeza, en su calidad de superintendente, o sea, de superintendencia, que eso está también establecido desde el ámbito constitucional. Y la realidad que con respecto a una cuestión también reclamada por la ciudadanía y por distintos órganos del Estado y también el constructo social, es el tema de la transparencia, que la realidad desde los cambios vividos con los actuales ministros, que ya no lo podemos decir nuevos ministros, que ya son 6 a la fecha, 6 a la fecha, se ha adquirido muchísima transparencia, y esa transparencia resulta absolutamente necesaria, porque esa transparencia también implica rendición de cuentas, no solo con respecto a la resolución de los casos y estar al día con los mismos y darle una respuesta inmediata, eficiente y eficaz al justiciable, aun cuando nos salga ganancioso en un proceso, porque sabemos muy bien que en un proceso siempre va a haber una parte perdidosa o gananciosa, pero para eso precisamente están las instancias recursivas, y esas instancias recursivas llegan de una u otra forma a sala civil o sala penal de la Corte, y con un alto porcentaje a la sala constitucional a través de la promoción de las acciones de inconstitucionalidad. Entonces esa transparencia se ve también en el manejo de recursos materiales y del talento humano, los concursos públicos, el acceso a los cargos y toda una serie de cuestiones administrativas que maneja la Corte. Es decir, el ministro o ministra, al llegar a la Corte Suprema de Justicia, no importa la sala que integre, en algún momento de su transición o de su estadía por la Corte Suprema de Justicia, también va a manejar cuestiones administrativas, porque se forma parte, ya sea como presidente, vicepresidente primero o vicepresidente segundo, en cuestiones total y absolutamente administrativas que no tienen ninguna relación con la tarea jurisdiccional. Es decir, el ministro o ministra que llegue debe estar preparado también en el conocimiento o el manejo de cuestiones netamente administrativas y no solo jurisdiccionales. Hasta ahora van... ¿Me permitís? Sí, claro. Para agregar a lo que maravillosamente estaba exponiendo la colega, nuestros códigos de procedimiento, que son aquellos que ponen en marcha, vendrían a ser como las ruedas que impulsan al vehículo. De lo contrario, el vehículo pesado no se mueve. Tienen 60, 35 y 22 años en este orden: laboral, procesal, civil procesal y penal procesal. Mi matrícula de abogado en este momento tiene 27 años y juré con el número de abogados 5.000. Suponiendo que la mitad de los abogados matriculados en el año que yo juré, hace 27 años, ejercieran, estaríamos en el orden de los 2.500. Hoy superamos la matrícula de 70.000 abogados.
Y si se da la misma progresión, que solamente la mitad estén en el ejercicio, fíjense la cantidad numérica de abogados que están intentando insertarse en el mercado laboral. Y los plazos que se consagran en normativas de hace 60, 35 y 22 años, si aplicamos la fórmula del legislador racional, se piensan en función al tiempo en que la ley es dictada. En consecuencia, yo creo que también habría que hacer un paneo y verificar si los plazos de correspondencia que hoy manejamos realmente son los adecuados. O tal vez tuviéramos que discriminar que para causas de mayor complejidad, como ocurre en Costa Rica, el plazo puede ir variando. ¿Plazo a qué, por ejemplo, doctor? ¿Plazo así de contestación de una demanda, por ejemplo? ¿A qué te referís? Yo creo que la contestación de la demanda estaría todavía porque incumbe a los particulares, a los plazos de respuesta, plazos para el dictado de resoluciones que tienen los jueces, a fin de no caer en la mentada mora y los males que eso traduce y el desprestigio que ocasiona a nivel institucional. O sea, la tecnología hace que hoy pueda hacer más rápido una sentencia, por ejemplo. Sí, porque hay alguna asistencia en cuanto a insumos tecnológicos, sin duda que sí. Pero eso quizás no es acompañado en la medida que los insumos están por la capacidad del funcionario. PNUD, SEAMSO, instituciones que están financiadas con financiamiento externo, que siempre ayudan a la construcción de un modelo de justicia, ya hace tiempo han detectado las principales falencias en los funcionarios que al final de cuentas son los que mueven la maquinaria judicial. Perfil no acorde al cargo que está desempeñado, acceso y la carencia o falta de profesionalización del funcionario activo. ¿Y por qué? Y porque hace más de 30 años tenemos una deuda que está escrita en la Constitución, carrera judicial. Entonces no hay estímulos para buscar la profesionalización. Y como dice el funcionario, pero si te viene de afuera un recién egresado y lo nombran en un cargo superior. No me consta porque yo no designo, pero es la queja reiterada. Y volvemos a lo mismo. Perfil no acorde al cargo que debe desempeñar y la falta de profesionalización. ¿Por qué? Y porque no tenemos una ley de carrera. Por eso, entre una de mis propuestas, como la Corte está echando ahora fuerza realmente en un proyecto de ley de carrera judicial, de poder integrarme al seno, colocaría negrita, entre comillas, subrayado, que los esfuerzos para combatir mora y corrupción tengan una incidencia en la promoción del funcionario. Entonces uno podría ver quizás resultados más alentadores, ya pensando en futuro, porque el Poder Judicial muy difícilmente se va a reducir en número. Lo que podría hacer es que en el futuro aumente la cantidad de servidores públicos porque las necesidades van en crecimiento. Que era un poco también lo que mencionaba Diego, la doctora. Perdón, Fernanda, hay una cuestión quería exponer, enganchando con lo que dijo Gustavo. El tema de los plazos, lo primero que tiene que verse, yo creo que los jueces, yo allí no concuerdo tanto con Gustavo con respecto al tema de es cierto, el Código Laboral es un código muy antiguo, pero tiene cosas muy buenas y muy actuales, tal vez algunas cosas que haya que ajustar. Y en el caso del Código Civil sí concuerdo con él en referencia al punto que tiene ya un desfasaje claramente. Ahí está el tema de la consulta constitucional, concuerdo plenamente con Gustavo que hay que hacer modificaciones y es justo la competencia de la Sala Constitucional y que allí se ha creado pretorianamente la acción declarativa de certeza constitucional, el tema de la consulta constitucional, que ahora tenemos nuevas posiciones en lo que hace a la entidad de la misma y sobre todo el tema de los plazos que había tocado Gustavo. La Sala Constitucional tiene un plazo, sostengo yo, que es exiguo, que es solo de 30 días para poder resolver y ahí engancho con la idea
que expone el colega, de los casos de alta complejidad. Y un proceso de constitucionalidad es un proceso de alta complejidad. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos se puede dejar sin efecto, se puede tumbar, que es la palabra que se utiliza en la teoría constitucional, un acto normativo que proviene del poder con mayor representación popular, que es precisamente el poder legislativo, porque a través de una acción de inconstitucionalidad se podría dejar sin efecto una ley en el caso que, como ya ocurrió en algunas pocas sentencias de la Corte Suprema de Justicia en pleno, cuando se amplía la Sala Constitucional a la Corte Suprema de Justicia, dejarla sin efecto con un alcance erga omnes, es decir, para todos, frente a todos. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ser analizadas, tienen que ser revisadas, y también allí engancho con la idea del doctor Gustavo, el tema de la carrera judicial. Yo formé parte del equipo que trabajó muchísimos años la ley de carrera judicial modelo, con la gente del PNUD, como él bien lo mencionó. Estoy hablando de hace unos 10 o 15 años atrás aproximadamente. Se trabajó mucho con un experto uruguayo, el doctor Hugo Lorenzo, que en varias oportunidades vino al Paraguay, inclusive estuvo residiendo aquí, pero lastimosamente no cuajó esa ley, quedó el proyecto en el Congreso de la República, y ahora sí, como bien lo dijo el colega, está tomando nuevamente impulso y fuerza, porque es una deuda histórica, así como muchas otras que se tienen desde el ámbito constitucional, institutos no regulados, que perfectamente eso podrían beneficiar al justiciable, como ocurre en muchos otros países. Gustavo, doctora, para seguir charlando un poquitito de lo que podría ser y viendo un poco lo que pasó también en la Corte Suprema de Justicia, porque los candidatos llegan con un discurso muy alto, pero lamentablemente también hay un desgaste, y muchas veces hemos visto gente que se pervirtió del lado económico o conversión de los partidos. ¿Cómo sienten eso en este momento, que están ahí tan cerca de ese poder político, por ejemplo? ¿Se sienten capaces de poder aguantar, digamos, lo que puede ser la presión de estar en la Corte con estas circunstancias que se dan y con los antecedentes que ya hay en muchos casos, sin nombrar ninguno, al menos de mi parte, pero que hemos visto? Bueno, todo principia por ceñirnos a una realidad. El juez es un producto político. El juez de primera instancia, el juez de segunda instancia, quien ejerce las competencias de la Judicatura de Paz, y con mayor razón un juez de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué es un producto político? Y porque su concepción emana de un acto político. En el propio Consejo de la Magistratura están representados los poderes políticos: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y luego van sobrando los espacios para la academia y para los profesionales ejercientes. Cuando se determina la configuración de un juez de la Corte, ese primer trabajo, que es lo que se está tratando de consensuar en este momento, se dirime al poder político por excelencia, el Senado de la Nación, quien, dentro de las numerosas corrientes y tratando de consensuar, o por lo menos alcanzar la mayoría simple en este caso, porque es con la mitad que se puede nombrar, que se requerirían cuando menos 23 senadores, pero generalmente están presentes 40 o 45 cuando se votan estas cosas, y luego se pasa como última instancia al Poder Ejecutivo. Entonces es innegable que por el proceso es un producto político. Y así tiene que ser, de hecho, así, ¿eh? En las democracias funciona así, con alguna que otra variante. En algunos casos es por invitación del presidente, confirmación del Senado, o al revés, la nuestra designación por el Senado y veto o no veto por el presidente. ¿Y dónde está la circunstancia que hace a lo que vendría a ser la respuesta que Diego Marini me está consultando? Yo creo que es una virtud valorativa personal, y para eso es que se nos somete a esta suerte de expertis, donde vamos nosotros y respondemos lo que cada consejero o miembro de la sociedad o sector de la sociedad nos quiera preguntar. ¿Para qué? Para poder ir templando nuestra hoja de vida, verificar lo que se ha hecho, porque no se puede llegar en medio de una improvisación. Puede ser un profesional de buenísima trayectoria, o un juez de buenísima trayectoria, o un docente de buenísima trayectoria, porque ambos, o mejor dicho, los tres sujetos pueden alcanzar la magistratura en la Corte Suprema de Justicia, y
tiene que haber esa virtud de poder desligarse, de poder cortar el cordón umbilical con la estructura política. Desde luego, el Poder Judicial es un poder que hoy debe dialogar, porque el gobierno judicial se ejerce a partir de la confluencia de esas cabezas, como se suele decir, es la cenicienta de los poderes. Claro, tiene la espada pero no tiene la bolsa, y sin recursos no se puede hacer nada. Y quien proporciona los recursos justamente es el Parlamento. Entonces, tratando de esa nivelación que justamente también la Constitución se encarga de afectar cuando habla del recíproco control, es necesario un diálogo entre poderes, pero el juez debe ser independiente en sus decisiones. Yo soy un juez de puertas abiertas. Si vas por el piso 8 de la Torre Norte vas a encontrar generalmente mi puerta abierta. Cuando ejercía en otras circunscripciones, siempre de preferencia la puerta abierta. ¿Por qué? Porque un juez tiene que estar ávido para escuchar. Cuanto mayor información reciba un juez, es positivo para la resolución del conflicto. Y esa misma apertura del juez hace que las fuerzas en pugna, que pueden estar configuradas en los intereses, cuando el juez es abierto y les escucha, presionan menos, porque ya llegan con la información, pero ninguna sugerencia. Ahí viene la virtud del juez independiente, competente e imparcial, a los efectos del dictado de su fallo de conformidad a su propia estructura formativa, su ideal de justicia y por supuesto ese coraje, esa templanza, ese aval valorativo que cada uno de los candidatos hoy estamos llevando. Hemos pasado por todos los tipos de controles y se subentiende que estaríamos en condiciones, pero es fundamental observar la hoja de vida y ver si realmente una persona que es juez, como María Lodia, como Gustavo Aguadre, como Gustavo Santander y otros brillantísimos colegas que están concursando, pudieron cortar en algún momento, cuando iniciaron su tarea como juez, con la estructura de orden político que estuvo presente en el nacimiento. Negar y decir no hay influencia política sería mentir. Y no podemos venir a dar la cara y mentir. Brevemente nada más también queremos ya de paso despedirla porque está acabándose el tiempo allí de la conexión que tenemos con la doctora. ¿Alguna palabra, doctora María Lodia, por favor? Sí, lastimosamente se fue el tiempo. Para mí la respuesta es muy sencilla. La hoja de vida de una persona habla en mi caso por mí, tantos años en la magistratura, me ha caracterizado la templanza, mi independencia, y es cierto, uno proviene de un concurso político, pero ese concurso político no implica que uno tenga que tener deudas políticas. Eso es muy sencillo y solamente se deja presionar aquel que no tiene templanza, no tiene valores. Gracias, Elodia, muy amable. Se cortó la comunicación, que no crean que le cortamos. Claro, pero habrá otras oportunidades de charlar. Gracias, doctor Gustavo, muy amable también. Un placer que me hayan invitado. Gracias. Seguimos conversando entonces con candidatos y siempre tratando de llevar a la gente también quiénes son los que podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia. En este caso, así que estaremos todos expectantes de lo que vaya a ocurrir el lunes, cuando se retome nuevamente la sesión del Consejo de la Magistratura.